Mano a mano. El ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, confirmó hoy definitivamente que la restricción vehicular para los catalíticos no rige este año. Se retrasa al menos hasta el 2018. Una medida que ha generado polémica especialmente entre quienes vendieron su automóvil, por ejemplo, por ser anterior al año 2012, porque en adelante venían los cambios y adquirieron uno nuevo. Pero más allá de eso, ¿qué pasa con esta política pública, ¿no? Y la forma en que se está tramitando? Estamos con el senador del PPD, Guido Girardi, quien es miembro de la Comisión de Transportes de la Cámara Alta. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bien. Cuando fue el cambio de ministro, tuvimos al nuevo ministro Mena acá ese mismo día. Y ya había trascendido que el tema en Contraloría no iba bien. Le preguntamos. Dijo nada. Yo creo que alguna expectativa tenía que esto avanzara, pero no, dijo el Contralor. Y el Contralor dice, esto llegó tarde, no fue oportuno. ¿Cómo una política pública tan importante y un cambio que es difícil de implementar se tramita así? Bueno, yo, Gonzalo, estoy de acuerdo con el Contralor. Me parece que las políticas públicas, sobre todo las que velan por la vida, por la salud, por la calidad de vida, son fundamentales. Yo creo que nosotros tenemos que decidir qué tipo de vida queremos en Chile, qué se va a priorizar, qué se va a priorizar en la ciudad. ¿Se van a priorizar los autos? ¿O se va a priorizar el derecho a vivir sin enfermedades respiratorias, sin infarto, sin cáncer? El derecho a que la gente de menor recursos pueda andar en un sistema de transporte más expedito. ¿Por qué? Yo creo que es muy complejo. Hoy día Santiago, tal vez la gente no lo sabe, vive muchos días al año sobre la norma máxima de un material particulado que se llama PM2.5 porque es muy pequeño. Antes teníamos otro, me tocó regularlo en la década de los 90, yo fui director del SEMA, que era el PM10, ¿se acuerdan? Era el más grueso. Ese lo producían los que combustionaban diésel, camiones, buses, polvo de calle, industria. Pero ya logramos mejorar ese, y hoy día el que nos está afectando es uno que producen los autos, pero los autos con convertidor catalítico y la leña. 40% del PM2.5, que es el que más mata, el que más produce las neumonias, el que más agrava las epidemias de influenza, la que produce además de neumonía y bronquitis obstructiva, a los adultos les produce infarto y accidente vascular, porque es tan fino que entra a la sangre y produce infarto, produce coágulos. Entonces, el punto es que ese PM2.5, que es el que más mata, que además altera el material genético, está demostrado que produce mutaciones en las últimas publicaciones, es el que produce cáncer, y ese lo producen los autos con convertidor catalítico. Entonces, si nosotros no tenemos medidas para restringir, en el fondo lo que estamos dejando es que la población que podría estar protegida frente a estos niveles altos de contaminación tenga niveles más altos de los que debería tener, pero además hay un tema muy de fondo. Mira, hoy día tenemos un sistema de transporte público que tiene una velocidad promedio, imagínate, de cerca de 12 kilómetros por hora y hay 6.000 buses. Si yo lograra aumentar la velocidad promedio, sin aumentar la cantidad de buses, sin aumentar los 6.000, pero en vez de que anduvieran a 12 kilómetros por hora, anduvieran a 24, equivaldría como si tuvieras el doble de buses, o sea, equivaldría a tener 12.000 buses en vez de 6.000 andando a 12 kilómetros por hora, por el solo hecho de aumentar la velocidad. La manera de aumentar la velocidad es con vía exclusiva, cosa que no se hizo suficientemente, y sacando los autos que le disputan la vía al bus. ¿Qué significaría eso? Menos tiempo de espera, menos tiempo de viaje, mayor frecuencia, que la gente pudiera andar sentada y no de pie. O sea, calidad de vida. Senador, buena parte de la descripción que usted ha hecho la hemos conversado, no solamente con usted en entrevistas anteriores, sino que con un sinnúmero de entrevistados, y el diagnóstico está bastante claro. Es más, incluso había una voluntad de la ciudadanía de acoger estos cambios. Así como fue en su momento comprarse un catalítico, esta vez ya muchos estaban seteados para hacer el cambio otra vez y renovar. Pero ¿no es una improvisación hacer un cambio por decreto y que más encima el trámite del mismo Contralor dice que no se hace al momento adecuado? Bueno, yo no es que quiera salvar a Marcelo Mena, yo tengo una muy buena opinión de Marcelo Mena, pero él está heredando, yo diría, está heredando ambigüedades por parte de nuestro gobierno en este tipo de materia. ¿La culpa es del exministro Daniel? No, yo creo que también está un contexto, te das cuenta que a veces se meten los ministros, hay que hablar con Sexpresa, hay que hablar con Hacienda, te das cuenta. Entonces, nadie quiere tomar medidas que son impopulares. Y yo creo que esto ni siquiera es impopular, porque yo estoy de acuerdo con Gonzalo, que yo creo que si tú le preguntas a la gente, mire, usted anda 5 días cuando va a la Florida totalmente congestionado,
Totalmente, o sea, te demoras 1 hora y media en ir a la Florida o en ir a Puente Alto. ¿Usted no preferiría andar 4 días a la semana, a los días hábiles, con una velocidad de tránsito razonable, con menos congestión, y un día al año dejar el auto, un día a la semana dejar el auto a la casa? Yo creo que la mayoría está de acuerdo, porque ya hemos llegado, tú sabes que estamos teniendo cerca de 2 millones de autos, vamos a tener 2.500.000 autos en Santiago, y eso es inmanejable. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo concuerdo Perdón, yo no sé si todo el mundo estará de acuerdo, feliz con el cambio. El tema es que no queda otra. Si la pregunta es si es serio o no es serio. Yo creo que Pero Gonzalo, tengo la sensación que ya estaba siendo asumido por la población. se acaba Por de hacer eso una que llama la encuesta. atención que ahora ocurra esto. Se acaba de hacer una encuesta donde mayoritariamente la gente que tiene hijos, que tiene adultos mayores, que ella misma se enferma, que se da cuenta de esto y del estrés que significa vivir en una ciudad con congestión, yo creo que hay una inteligencia de sentido común, que yo creo que además es más generosa. Entonces, ¿qué es lo que requiere esto? Esto requiere decisiones y requiere ir, y si a veces hay conflictos, por el bien común hay que tomar los conflictos. Hay lobby de los vendedores de autos, hay lobby de quienes quieren mantener esa situación, pero yo creo que tiene que ser más importante la salud y la vida de las personas. Pero además se hace una encuesta hace poco tiempo donde hay un grupo importante de ciudadanos de la ciudad que dicen que les parece razonable esta medida. Yo creo que es un error regular esto por decreto. ¿Por qué es un error por decreto? Primero, porque yo quiero medidas estables. Imagínate, mañana llega otra autoridad y decide cambiar la medida si basta firmar un decreto. Tiene que ser por ley. Segundo, ¿por qué? Porque estamos regulando derechos fundamentales como el derecho a tener propiedad sobre un auto, el derecho a circular. Yo pienso que es frágil el instrumento decreto versus una ley. Yo creo que tiene que ser regulado. Y el tema más de fondo, que yo ahí sí que no entiendo, yo me empiezo a perder, y le voy a pedir a los ministros que me lo aclaren. Nosotros presentamos con varios senadores una ley que justamente establece, y apoyada por el gobierno, el Ejecutivo envió indicaciones, que permite a todos los gobiernos regionales y autoridades establecer restricciones por congestión y por contaminación. Además, establece cosas que son interesantes, que si tú tienes un auto eléctrico estás liberado de ella, que si tú llevas más de 4 personas en el auto estás liberado de ella, se eximen las motos, las bicicletas, porque evidentemente congestionan menos. Se establece un horario que los días hábiles de semana sería entre las 6:30 hasta las 9 de la noche, pero los días viernes solo puede ser hasta las 5 de la tarde para que la gente pueda salir de Santiago. ¿No tomó esa ley? No, si el gobierno la tomó. Entonces, el gobierno le ha presentado indicaciones, esa discusión particular. Son los ritmos legislativos. Entonces, el punto es que por un lado estamos haciendo algo por reglamento o por decreto, que yo creo que es como enfrentar un incendio con una pistola de agua y tiene una manguera potente que la estás trabajando al mismo tiempo. Entonces, digo, coordinémonos un poquito, ¿te das cuenta? Porque si no, hace un doble trabajo. Y a mí me parece que esto tiene que regularse por ley. Yo mañana voy a tener una reunión con Marcelo Mena, insisto, porque creo que Marcelo, yo no tengo una crítica a Badenier, lo quiero dejar claro, pero creo que Marcelo es una persona que además es un académico, que ha estudiado el tema, que tiene experticia en esto, y le vamos a plantear al gobierno que ya que tenemos una ley, y no solamente respecto a esto, tenemos una ley, ustedes saben que son 2 los componentes que producen el PM2.5. Los autos con convertidor catalítico, por una parte, y el otro es la leña. No vamos a fiscalizar, a mí me tocaba fiscalizar las chimeneas. Yo andaba casi con larga vista en Santiago y metiéndome a las casas. Es muy desagradable ir a la casa, entrar a la casa y decirle, señora, apague su chimenea, sobre todo en invierno. Además, no la va a poder detectar. Entonces, lo que estamos haciendo es una ley que prohíbe el uso de leña en Santiago. Porque además, la leña la usan los sectores más ricos nomás, hoy día. Y además, ni siquiera es más barata que el resto de los combustibles. O sea, es como un pequeño lujo. Pero en ese sentido, senador, en términos prácticos, ¿qué significaría retomar ese camino legislativo? Dejar de lado este plan Santiago Respira, ¿implicaría, por ejemplo, que se pudiese acelerar los procesos? Se va a acelerar el proceso, porque ya el Contralor dijo que ya, por lo menos para este año, no tienes decreto, no te sirve el plan. Entonces nosotros queremos medidas estables, permanentes, medidas inteligentes. Además, cuando esto se hace en el Congreso, como se ha hecho, se reciben a distintas visiones, se reciben a los expertos. Además, los ministerios han ido a opinar sobre este proyecto, y este proyecto ya está bien avanzado en su trámite. Entonces, lo que parece bien incomprensible es la descoordinación. Además, esto fortalece el plan, le da al plan una musculatura. En vez de tener un brazo atrófico, chiquitito, le da un brazo con un bíceps potente para tomar decisiones que además no son obligatorias. Son facultades que la autoridad puede tomar, y está facultado por ley, cuando hay algunas que son obligatorias. Si hay preemergencia, emergencia, estoy obligado por ley a tomar ese tipo de medidas. Pero aquí estamos regulando otra cosa, que no es una preemergencia ambiental o no una emergencia. Y eso no se puede hacer por decreto. Porque, por ejemplo, cuando digo voy a
voy a establecer una restricción por congestión, es porque quiero preservar valores que tienen que ver con calidad de vida, mejorar el Transantiago, prevenir los niveles de contaminación, pero todavía la temperatura no subió a los 41 grados. Entonces ahí ya es más cuestionable que yo lo haga por decreto, ahí tiene que ser por ley. Entonces me parece que el gobierno tiene que, yo creo que tenemos que hacer mejor las cosas y creo que, por lo demás, porque tenemos el instrumento y el instrumento está en el Congreso. No se hizo Congreso. bien acá este proceso, lo digo no solamente por lo que significa un decreto que puede ser más vulnerable, como usted plantea. Recuerdo que varias de estas medidas, o el plan completo, se sometió a consulta pública, consulta ciudadana, la gente también pudo ir opinando. ¿No le dio eso también mayor valor al proceso de cómo se fue gestionando este plan? No, yo creo, mira, yo creo que hay buena intención. O sea, no... Solo buenas intenciones. No, creo que hay buena intención, creo que el plan es mejor de lo que teníamos antes, pero tenemos que tener un plan robusto. Y hay instrumentos del plan que tienen que ser más potentes. Y si tú vas a establecer restricciones, usa instrumentos que sean más permanentes, que sean más potentes y que no vayan a ser cuestionados, porque mañana podría alguien ir al Tribunal Constitucional con justa razón y decir, mire, usted me quiere impedir que yo circule por congestión, no por contaminación, por congestión, está privándome de un derecho, una garantía que yo tengo, y usted no lo puede hacer por un simple decreto, lo tiene que hacer por ley. Entonces, ¿para qué nos vamos a exponer a ese tipo de cosas? ¿Y cómo está la alternativa? Porque para hacer todo esto algunos dirán, bueno, ok, si usted me pone restricciones todo el invierno, fantástico. ¿En qué me voy a la pega? No, O sea, a ver. la alternativa está buena, Sí, el transporte público está fantástico. O sea, lo tenemos que mejorar. Entonces muchos dicen, claro, esto es a la pinta para el que tiene otro auto, o la señora o el hijo tiene otro auto, o me compro otro y tengo la solución. Pero para el que no tiene esa chance... No, porque yo creo que no es tan así. Primero, yo creo que hay que sacar los mitos. Los chilenos de menores recursos no andan en auto. No andan en auto, ¿no? Andan en bus o andan en metro. Esos son los chilenos o de a pie o en bicicleta. Esos son la mayoría de los chilenos. Hay algunos que tienen los recursos para tener un auto. Esa gente prefiere ir en auto porque, claro, si va al Transantiago, tiene que esperar, tiempo de esperar largo, tiempo de viaje largo, tiene que andar de pie. Pero si hacemos esta medida de retirar autos de la vía, lo que hace que la vía está más expedita. Si tú tienes menos autos, es como un sábado o domingo, los buses andan más rápido. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace justamente cuando tú estableces una restricción por congestión? Favorece ¿a quién? A los más pobres, a los que andan en bus. Porque sacas auto y evidentemente a esa persona le conviene ese día andar en transporte público. Pero ese día, justamente porque hay menos autos, el transporte público va a ser más rápido, lo más probable es que te puedas ir sentado y las frecuencias van a ser mayores, es evidente, porque los mismos buses, pero a velocidad promedio más alta, es lo que yo te decía. Si yo tengo 6.000 buses que andan a 12 kilómetros por hora porque están todos congestionados, si yo retiro autos y pueden andar a 24 kilómetros por hora, esto es algo teórico, equivale a tener el doble de buses. Entonces, creo que además es una medida muy eficiente, una medida muy progresiva. Ahora, hay un instrumento que acá es muy novedoso, que se ha practicado en algunos lugares y ha sido exitoso, que es un pase diario. Es un pase diario que en el fondo evita que esa persona, ponte, a lo mejor tú tienes una urgencia, tienes que llegar tienes una hora al médico, tienes que ir al aeropuerto, hay un trámite que no puedes, tú compras tu pase diario, que evidentemente si tú tienes un Mercedes-Benz último modelo va a ser mucho más caro que para un Toyota Yaris o para un auto, un City Car, ¿no es cierto? Y entonces eso evita, y eso ha demostrado la teoría, que eso evita que la gente tenga que comprarse un segundo auto. Porque, claro, no sería la solución si todos los que tienen más recursos se compran un segundo auto. Esa es la gran duda. Pero además, ¿qué pasaría en la práctica? Bueno, pero en la práctica, por eso te digo, pero lo que no podemos hacer es mantener la situación actual. Porque, mira, vamos a tener más de 7 millones de habitantes, vamos a llegar a tener 2.500.000 autos. Cuando discutíamos esto, hace algunos años atrás, hace 10 años atrás, lo hacíamos cuando teníamos 1 millón de autos circulando. Hoy día tenemos ya casi 2 millones, vamos a tener 2,5 millones de aquí al año 2025, 2.600.000 autos, con la misma infraestructura. O sea, yo digo, seamos una ciudad inteligente. ¿Para quién tiene que ser la ciudad? Primero para el peatón, después para el ciclista, después para quien usa el transporte público, ya sea en bus o en metro, y al final para el automovilista, porque en Santiago el auto transporta en promedio 1,2 personas. ¿Cuánto transporta en promedio un bus? 4 autos casi ocupan el espacio de un bus. Entonces, una ciudad más solidaria también, una ciudad más inteligente. Además, todo lo que lanzamos a la atmósfera nos afecta a todo, y al final la congestión la vivimos todo. Y la congestión, no solamente esto nos afecta desde el punto de vista de la enfermedad respiratoria, es estrés,
es mala calidad de vida, es llegar a la casa cansado, es llegar a la casa irritable, es pelear más con los hijos, pelear más con la señora, porque uno está en un nivel de estrés ya en una sociedad que, ustedes saben que Chile es uno de los países que tienen unas cargas laborales de horas de trabajo más altas del mundo, pero más encima... ¿Conocen estas descoordinaciones en el gobierno, senador Girardi? Porque no solamente esta, que usted no la entiende. Vamos un poquito más atrás, un par de días, y mire lo que ocurrió en el tema del 5% con las pensiones entre el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo. Ahora, yo creo que son descoordinaciones distintas. Están fallando los citófonos. No, yo creo que son descoordinaciones distintas. Yo creo que la ministra, hay un problema más bien de celo de quién le corresponde llevar qué cosa, porque todos estábamos de acuerdo en que el 5% y nadie va a aceptar que ese 5% sea manejado por quienes han abusado de esto, que son las AFP. Más bien hay un tema de celo. Aquí hay un problema de coordinación. De coordinación porque hay un proyecto que el gobierno apoya, que el Ejecutivo apoya con mucho entusiasmo, que incluso tiene urgencia, que este proyecto de ley que presentamos varios senadores, que está en la Comisión de Transporte, está avanzando y ya se discutió en particular. Y al mismo tiempo, por otro lado, se usa un instrumento mucho más frágil y precario para hacer lo mismo. Ahí hay un problema de coordinación y por eso mañana vamos a tener una reunión con el ministro de Transporte y una reunión con SECPRES, con el ministro, para que justamente él pueda ayudar a que se coordine. Tiene que haber más coordinación. Ahora, el objetivo que se persigue por parte de todos es loable, persigue el mismo fin, pero yo creo que hay instrumentos que son más realistas, son más eficaces, son más permanentes, son más potentes, son menos vulnerables, ¿verdad? Y impide que personas con justa razón tienen derecho a quejarse, que este instrumento no se puede ir abajo porque alguien, por ejemplo, como te decía, va al Tribunal Constitucional y lo cuestiona. Sí, la única duda que me queda, esto todavía no lo ha conversado con las autoridades de gobierno, todavía no existe esa conversación previa para saber si efectivamente van a estar dispuestos a apoyar o darle esos ritmos legislativos. Yo soy presidente de la Comisión de Salud y el de leña lo voy a poner en tabla, le guste o no le guste, porque yo creo que es una prioridad. Y ellos mismos han dicho que hay que prohibir la leña. Entonces, digo, si ustedes están diciendo que hay que prohibir la leña, hagamos los instrumentos eficaces para hacerlo. En caso de este proyecto de congestión y contaminación, de restricción por congestión y contaminación, hemos estado trabajando codo a codo con el Ministerio de Transporte todo el año pasado, una parte importante de sacar este proyecto. El gobierno ha enviado indicaciones firmadas por la presidenta. Yo tengo acá las indicaciones firmadas por la presidenta. Este proyecto terminó su tramitación en particular. Entonces, lo que yo digo, no dupliquemos cuando tienen instrumentos poderosos, potentes, como leyes, y duplicas con un simple reglamento pichirucho que puede ser cuestionado. ¿Para qué? Entonces, ahí donde tenemos que hablar con el Ejecutivo para que el Ejecutivo, que ha estado apoyando este proyecto, que ha estado trabajando con transporte en este proyecto, tal vez falta la conversación, tú tienes razón, entre transporte y medio ambiente y SECPRES, para que todos se sientan parte, porque esto no son parceras de nadie, ¿te das cuenta? Ahora, parece que para este año ya no pasó nada con esto. No pasó nada. Entonces la gran pregunta es quién viene este otro año. Si siguen ustedes, tal vez pueden mantener el vuelo. Si hay cambio de color político en el gobierno, quizás ¿qué se les va a ocurrir? Es normal que estamos en una sociedad democrática donde hay la posibilidad de la alternancia. Sí, claro. La posibilidad de eso. Y yo pienso que el mundo nuestro siempre va a ser un mundo más solidario, menos ¿Cuál es el mundo suyo? Porque usted habla del mundo nuestro y a mí, yo hasta hace un tiempo atrás más o menos yo lograba identificar cuál era su mundo. Hoy día se empieza a perder un yo soy poquito parte de una coalición progresista de centro-izquierda que cree en el derecho a las personas, por ejemplo, a decidir sobre su vida, no porque una mujer esté embarazada pierde su condición de mujer. Para mí es un tema central, por eso he dicho, es tan importante el derecho a decidir si te violan, si quieres interrumpir el embarazo o no. ¿Siente amenazado su mundo por el Frente Amplio como lo siente amenazado Alejandro Guillé? Es que yo pienso que cuando tú no tienes respuesta al futuro, yo por eso hemos organizado estos congresos al futuro, cuando tú no tienes respuesta al mundo que viene y te refugias en el pasado y no entiendes que las instituciones tienen que adecuarse a la nueva sociedad, imagínate que en 20 años más, los trabajos que nosotros tenemos, el ser médico ya a lo mejor no va a existir porque una máquina, un robot va a ser más eficiente que yo. Y van a cambiar, el 40% de los empleos van a cambiar de una u otra manera o van a desaparecer. Entonces cuando una sociedad no está reflexionando sobre eso, no está reflexionando cómo tiene que ser la educación del siglo XXI, cómo va a ser la salud, ya con CRISPR-Cas9, esta edición de los genes, va a cambiar la medicina. No se me arranque tan lejos, no nos vayamos 20 años Gonzalo, más. Pero, es que no es 20 años más. Estoy preguntándole si, por los temores que ha manifestado uno de los candidatos cercanos al menos a su mundo, supongo yo, Alejandro Guillé, ha dicho, oiga, el Frente Amplio
Y no solamente él, Andrés Saldívar también ve que entre el desorden de la nueva mayoría y el Frente Amplio hay una amenaza ahí que casi que entre ustedes se van a neutralizar. Pero yo quiero discutir contigo porque tú me hablas de estos 20 años. No, esto hoy día. CRISPR-Cas9 hoy día, la robótica hoy día, la inteligencia artificial hoy día. Mira cómo Internet está cambiando tu vida, la mía. Yo también estimo que esos temas... pero hay que preguntarle por la política también. No, pero es que la política tiene que tener respuesta a la sociedad que vive, no una sociedad que dejó de existir. Ya no existe esa sociedad que tú me dices, esa sociedad vertical, lineal, esa dejó de existir. Pero esa sociedad y esa política es la que va a competir por la elección. Entonces yo lo que digo es que la política tiene que adecuarse a los nuevos desafíos y tiene que ofrecer respuestas. Si no tiene respuesta, van a ganar los que tengan respuesta o los que en cierta manera sean capaces de reflejar el enojo de aquellos que tienen enojo porque no hay respuesta. Entonces yo creo que es cierto que hoy día la nueva mayoría tiene una disputa real con el Frente Amplio, que es verdadera, que hay una disputa de un espacio cultural, de estos espacios, pero yo también te quiero decir algo. A mí me gustaría, y yo soy muy respetuoso del Frente Amplio porque hay muchas personas que yo estimo ahí, pero yo también creo que tiene una visión a veces tan trasnochada como la que tiene la nueva mayoría respecto a los temas económicos, respecto a los temas del futuro, respecto a los temas de la ciencia, respecto a los temas de la tecnología. No lo he visto a ellos como los grandes protagonistas en esta lucha por el aborto o en tratar de detener proyectos que son totalmente ilegales como Dominga. ¿Qué visión trasnochada tiene el Frente Amplio? No, yo digo que en general la reflexión de la política en Chile, de toda la política, es un tanto trasnochada. Y a mí me parece lo interesante del Frente Amplio que hay mucha gente joven. Pero no significa, no es sinónimo de ser joven, de que tú tienes ideas de futuro, te das cuenta, o estás dando respuesta a los temas del futuro. Yo creo que ellos se hacen cargo de algo que es real, de la deslegitimación que tiene una parte de la política, la que tiene historia, lo que es el mundo de la política más tradicional. Pero a mí me parece que no basta con tener una crítica que es justa o puede ser justa, sino que hay que tener una propuesta de futuro. Y ahí es donde yo veo debilidades. O sea, ¿se puede adelantar esa conclusión, ese diagnóstico, cuando ellos están, se supone, trabajando en ese proyecto y por eso es que están buscando una eventual carta presidencial, pero siempre han dicho que primero se anteponen las ideas a quién vaya a ser esa persona que vaya a representar ese proyecto? ¿No es sacar conclusiones de manera adelantada antes de conocer esa propuesta? Yo creo que es importante ir a un espacio de debate de ideas y por eso yo creo que es tan importante, mira, yo considero que para la nueva mayoría, voy a decir algo a lo mejor es obvio, la primaria es lo más importante. Si no hay primaria, no hay ninguna posibilidad de derrotar a la derecha. Y si no hay primaria, le estamos regalando automáticamente al Frente Amplio un espacio casi perdiendo por walkover, sin ni siquiera salir a la cancha y jugar. Yo creo que la primaria es lo único que puede relegitimar a esta coalición, que ha tenido problemas, evidentemente, que ha relativizado muchas veces elementos que son fundamentales, ha tenido falta de unidad, ha tenido falta de convicción en muchas cosas. Yo creo que la presidenta Bachelet tuvo coraje al enviar reformas, pero esas reformas no se hicieron bien todas. Y faltó convicción para apoyar esa reforma, y faltó ciudadanía en esa reforma. Yo siempre me quejo, no es que la gente no quiera una reforma tributaria o una reforma educacional. Lo que pasa es que esas reformas se debieran haber hecho con los ciudadanos, con la participación de ellos, que en cada casa... Yo siempre digo, cuando tú logras que en la casa, en la cena, en la comida, se discuta en familia un tema, es un tema que se ciudadanizó. Entonces, yo creo que esta coalición es capaz de convocar y entender que sus candidatos, todos, de Carolina Goy, Alejandro Guillé, Ricardo Lago, Insulza, son activos. ¿Es esto activo? El activo no uno de ellos, es el conjunto de esas personas el activo. Y por lo tanto yo digo, no hay que descalificarse entre ellos porque son tu activo. Si no somos capaces de que todos lleguen a una primaria, que sea una primaria que debate ideas de verdad, o sea, que tú, Gonzalo, a lo mejor tengas la motivación para levantarte un día domingo para ir a una primaria porque se están discutiendo cosas que para ti son importantes. Porque si la gente no se levanta y no va a la primaria, primero va a ser un fracaso. Y luego el candidato o la candidata que surja de ahí, si no surge en la primaria, no tiene algo que es fundamental, que es una legitimidad ciudadana. Va a ser propuesta, entre comillas, por partidos que tienen poca credibilidad en la sociedad. Y además... ¿Usted tiene la primaria que le puedan hacer collera a Chile Vamos en esta elección o no? Yo creo que sí, yo creo que Chile Vamos tiene problemas gravísimos también. O sea, creo que el descrédito a la política es generalizado, creo que ellos no tienen más crédito ni menos descrédito que nosotros. Pero al menos tienen orden. Tienen más orden y eso es un valor, yo lo valoro. Están bastante más de acuerdo, van a ser primaria. Lo respeto. Ahora, yo sí comparto algo que dijo
tal vez muy duro a Lewy, que yo creo que el Piñera de hoy, que yo respeto mucho, yo he dicho que a mí no me gusta judicializar la política, usar los ministerios públicos para atacar a los contrincantes, prefiero que el debate sea de ideas. Y además yo respeto la figura presidencial, sea quien sea, porque finalmente son parte de tu activo como país. Pero yo pienso que el Sebastián Piñera del 2017 es un Sebastián Piñera mucho más a la derecha que el Sebastián Piñera que compitió la vez pasada, que más bien hablaba de un capitalismo más complaciente, más solidario. Este es un capitalismo con dureza, te das cuenta, con rigor. Están cuestionando los derechos de agua. Nosotros estamos planteando Chile, el único país del planeta donde el agua es propiedad privada. ¿Será eso o será un efecto electoral, senador Girardi, en el sentido de cómo enfrentar una elección que es diferente con una cantidad incierta de participantes? ¿No estarán apuntando los dardos a este mensaje de cara a la primaria al público duro, al más militante, al más UDI? Es que a mí me cuesta pensar... ¿Será una estrategia? A mí me cuesta pensar que todo sea estrategia y que sea un montaje pirotécnico, ¿te das cuenta? Yo pienso que hay consistencia tras las cosas que se dicen, que hay realidad, que hay una voluntad de hacer lo que se dice. Yo creo que parte de la política, los problemas que tiene es la incoherencia entre lo que se dice y lo que después se hace. Convengamos que ese es un síntoma generalizado y transversal. Pero es parte de nuestra crisis también. Entonces yo creo que es un error para cualquiera, para ellos y nosotros, por una razón táctica, decir una cosa que tú no crees en realidad y hacer otra. A mí me parece que si ellos están diciendo están planteando una determinada visión respecto a AFP, respecto a ISAPRE, respecto a educación, yo creo que es totalmente neoliberal, totalmente privatizadora. Entonces, yo también creo que ahí nosotros tenemos que ir al debate de ideas. Yo creo que a la nueva mayoría el debate de ideas le conviene el debate de ideas y no la descalificación. Que hoy día se descalifica Piñera, mañana se descalifica Lago, pasado se descalifica... Eso yo creo que al país no le sirve. Es más entretenido a lo mejor, pero es totalmente inútil. Yo creo que Chile necesita un proyecto país y Chile no tiene proyecto país. Lo que tiene son programas de gobierno sucesivos. Yo siempre he dicho, ¿por qué no tenemos un proyecto país? ¿Y qué es lo que es un proyecto país? Son las vocaciones del territorio, es decir, el desierto de Atacama, ¿no es cierto?, que es desde Copiapó o de una parte de lo que es la región de La Serena hacia el norte, tiene una potencialidad que no tiene ningún otro lugar del planeta, que es la energía solar y la astronomía, ¿no? Y el litio. Y Chile puede ser el país más potente del planeta de energía solar cuando el mundo ya no puede usar fósiles. Queremos ser la potencia mundial en energía solar, podemos hacerlo. ¿Qué se requiere? ¿Qué educación se requiere? ¿Qué ciencia? ¿Qué institucionalidad? Y después cámbiate, vas a hacer lo mismo en la Patagonia, que es el ecosistema subantártico más potente del planeta, el único que tiene bosques primarios, que tiene agua pura, que tiene lugares donde investigar. Va a ser la misma educación, la misma ciencia que va a ser en Atacama. Nada que ver, es otro mundo. ¿Ustedes han gobernado todo este tiempo? Bueno, es que cuesta apalear locos porque, digamos... Usted se la pasa en seminario y se la pasa con reuniones con científicos. Mire, hace poquito fue el Día del Agua. Yo me imagino que se leyó todos los papers y todos los folletos y conversó con altos científicos. ¿Qué año se nos acaba el agua? ¿Qué año vamos a tener el 80% de certificado? El 2030, la vuelta. ¿Dónde está la política pública con el acueducto? ¿Dónde está la política pública con la inmensa cantidad de obras públicas para tener... Te vamos a invitar, porque ese es el proyecto país. Nosotros presentamos un proyecto de ley yo hace 10 años. Pensé que ya todo en proyecto. No, pero lo hemos luchado por eso. Hoy día logramos avanzar con los diputados en una reforma del Código de Agua. Y tenemos el lobby de los dueños del agua, de los especuladores del agua. Chile es el único país del mundo donde el agua es propiedad privada, que están encima tratando de bloquear eso, y ahí está la política de Piñera ayudando a que el agua siga siendo propiedad privada. Entonces, ahí es donde poner, esos son los temas que tenemos que poner. Ahora, tú tienes razón. Aquí hay dos discusiones. Una son los temas de propiedad. Ok, Código de Agua, súper relevante. Pero otro también es con lo que tenemos, ¿qué se ha hecho para mejorar? ¿Qué se ha hecho para proyectar? Podemos hacerlo, porque Chile, o sea, hoy día Chile tiene el precio de la energía solar más barato del planeta. Nosotros pasamos de ser el país que teníamos unos precios de energía más caros del planeta, en términos de producción, no teníamos petróleo, teníamos que usar combinaciones, llegamos a tener a $160 el megawatt hora, nos costaba. Hoy día estamos produciendo energía solar, la más barata del planeta, $29. La energía, imagínate, va a llegar a $10 el megawatt hora. O sea, el costo marginal de energía es cero, es como la música. Va a ser casi gratis, la vas a producir tú en tu casa. El siglo XX, ¿quién controla el planeta? El que controlaba la energía, el petróleo. Esa era la geopolítica. Hoy día la geopolítica ya no es la energía, porque el sol va a ser universal. Y Chile puede ser el líder mundial en energía solar, si queremos. Chile, todos los autos van a ser eléctricos en 20 años más. Todos, por el cambio climático. Chile es el único país que tiene litio hoy día en capacidad de ser producido.
se necesita litio para las baterías. Los chinos van a hacer 5 millones de autos el próximo año. Necesitan litio. Y nosotros lo vendemos a granel. Podríamos vender litio, podríamos hacer batería, ¿te das cuenta? Pero esa depende de una voluntad, de una visión que yo creo que hoy día no está presente, lamentablemente, en los programas de gobierno. Yo creo que la mayoría, la nueva mayoría, lo que tiene que hacerse cargo de esto, de decir queremos proyecto país. No queremos seguir vendiendo litio a granel, que es un negocio que de 1.000 millones de horas. Queremos vender batería, que es un negocio en el planeta de 500.000 millones de horas. No queremos seguir vendiendo concentrado de cobre, que cuando llega a China, los chinos le sacan el oro, la plata, las tierras raras, el bismuto, le sacan, ¿te das cuenta? Ese mundo no lo queremos más. Entonces, aquí hay una reflexión que hacer. Y yo invito también a la gente del Frente Amplio a discutir de estos como temas. un flashback. ¿Cuántas veces la misma? Queremos dejar de ser una economía monoexportadora. Pero Gonzalo, estamos repitiendo con el cobre la historia del salitre. Bueno, por eso nosotros, de manera transversal, creamos la Comisión del Futuro. Por eso hemos hecho estos congresos del futuro que tenemos alianza con ustedes. Mira, nos siguieron 1,5 millones de personas en el Congreso Futuro. Cuando tú dices, no, es que a la gente no le importa nada, le interesa solo... Eso, ¿eh? No, digo tú, se dice, le interesa solo la televisión chatarra, ¿no es cierto? Cuando hay cosas interesantes, la gente tiene yo creo, genera intereses. Pero mira, Senador, un último punto. ¿Por qué se me va a ir al boletín por la señal abierta. Esto es una situación indeclinable. Lo vamos a evitar otro día para que sea un juro. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, senador. Mano a mano.